Sí, profe. Bueno, ¿qué produce la rubiola si la mujer la padece en el embarazo? Puede producir abortos espontáneos, puede producir alteraciones de la visión del bebé, cardiopatías, retraso neurológico y sordera, y aumento del tamaño del hígado y del vaso, y mal funcionamiento de estos. ¿Qué contraindicaciones tiene la triple viral? La triple viral protege de sarampión, rubiola y paperas. Si está contraindicada en el caso de que con alguna dosis haya habido alguna respuesta de alergia, de anafilaxia, o por ejemplo si la persona es alérgica a la gelatina o a la neomicina, ¿sí? Neomicina la tiene como conservante, la neomicina es un antibiótico, si se acuerdan, la tiene como conservante la del sarampión. Así que si la persona es alérgica a la neomicina, no podría estar recibiendo la triple viral. Y los niños que están inmunodeprimidos, por ejemplo, cuando están con HIV, cuando están con tratamientos de quimioterapia, con inmunosupresión, por ejemplo, por uso de corticoides en uso crónico sistémico, ¿sí? En esos casos va a estar contraindicada. Y está contraindicada en los inmunodeprimidos porque está formada por virus vivos atenuados. Bueno, las distintas, como está formada por tres virus, por tres componentes, eh, acá aclara las reacciones adversas que puede producir cada componente, digamos, ¿sí? Bueno, fiebre, eh, inflamación de la piel, dolor en las articulaciones. Manchas de Kopling produce la del sarampión porque son manchitas blancas que se producen en las encías, algo típico, ¿sí? Esta triple viral, bueno, ya dijimos, también se la llama MMR. La triple viral también la pueden encontrar con esas tres iniciales, ¿sí? Es lo mismo. Produce una buena unas buenas defensas, produce una buena protección del 99%, y en el caso de, para la parotiditis, tiene una eficacia del 90 al 98%. Y esta dijimos que la indicación es a los 12 meses y la primera dosis. Y la segunda dosis es a los 5 años cuando ingresa el niño a primer grado de la secundaria. Y a partir de los 15 años, si ese adulto ya no tiene la vacuna, no la tiene completa, o se inicia o se completa el esquema, según como estábamos. Y en el caso de la embarazada, después que tiene familia, recién ahí puede recibir la triple viral.
Bueno, nosotros los trabajadores de salud las tenemos indicadas, dijimos, y todos los que son trabajadores que están en contacto con niños. Y todo lo que es el personal militar también. Bueno, ahora vamos a entrar en la varicela, ¿sí? La varicela es una enfermedad viral que la varicela, el virus de la varicela queda latente y en una segunda reactivación, eh, cuando se reactiva en segunda, tercera, pues se puede reactivar muchas veces, que cuando queda latente se llama herpes zóster. ¿Mm? El herpes zóster en realidad es lo que se llama vulgarmente la culebrilla, ¿sí? Que en realidad lo que hace es el virus de la varicela que queda latente y se reactiva por estrés, también por grandes exposiciones solares, también puede ser, se ha visto que se activa. Por el estrés, porque cuando se bajan las defensas, se manifiesta este virus de la varicela latente como herpes zóster. Lo que hace el herpes zóster es sacar la mielina de las terminaciones nerviosas, entonces produce lo que llama culebrilla en la piel, que son como puntitos se ven en realidad, pero es súper doloroso porque imagínense que le saca la mielina a las terminaciones nerviosas, entonces es muy doloroso y también depende de la parte del cuerpo que afecte. En el caso del embarazo, la varicela es muy nociva, porque si está de menos de 20 semanas de embarazo la mujer produce embriopatías, eh, si es mayor de 2 semanas puede producir herpes zóster en los primeros años de vida del bebé, y si se da 5 días antes o 2 días después del parto, la varicela en recién nacido es muy severa y fatal, ¿sí? La vacuna de la varicela en el calendario de Argentina la tenemos a los 15 meses, una única dosis, ¿sí? Pero dijimos que estaba dentro de las vacunas indicadas a la mujer en edad fértil antes de quedar embarazada, ¿sí? Bueno, las lesiones que puede producir en el caso del embarazo puede ser cicatrices en la piel, problemas en los ojos, problemas de enfermedades en la visión irreversibles, ¿sí? Puede producir disminución en el crecimiento de los miembros, retraso mental, puede haber en un 50% embarazos no llegados a términos y de bajo peso. Puede haber una mortalidad temprana del 30%. En el caso de la mujer embarazada se la suelen tratar con aciclovir, ¿se acuerdan que es un antiviral? En el caso de la mujer embarazada que haya estado en contacto con alguien con varicela, se le pone la inmunoglobulina contra la varicela, ¿sí? Y también se le da tratamiento con aciclovir. La protección de la vacuna con la varicela, en el lapso de 12 meses a 12 años, produce una gran protección del 95 al 97%. Cuando se usa de los 13 años en los adultos y ya en los adultos, para arriba, digamos, con una sola dosis no da tanta protección, da un 78-82%, pero sí da un 99% en los adultos con 2 dosis. En el caso de que el niño haya tenido varicela antes de cumplir el año, que es cuando está indicada en el calendario de vacunación a los 15 meses,
igualmente se coloca la vacuna de la varicela. Em, ¿Cuál es el objetivo de una o dos dosis de de varicela? Em, con una dosis, disminución de carga de enfermedad, internaciones y muertes y complicaciones en los niños, ¿sí? La mayor efectividad, dijimos, que se logra con dos dosis en los adultos. Pero nosotros en el calendario de vacunación nacional Argentina tenemos una única dosis a los 15 meses. Bueno, si se da varicela después de vacunarse la persona, si aparece antes de los 14 días después de la vacunación, puede ser que la persona haya estado en contacto con varicela y se produzca la enfermedad, y si aparece después de la tercera y hasta sexta, puede ser que sea por la vacuna o puede ser porque haya también algún contagio. Esto es en general para cualquier vacuna, porque muchas veces la gente, que cuando tocamos el tema de la vacuna antigripal, no se los dije, pero mucha gente dice, no me pongo más la vacuna antigripal porque me puse la vacuna antigripal y me dio la gripe. A ver, puede pasar, o sea, imaginémonos que más o menos 14 días, 15 tarda en generarse los anticuerpos. Entonces, puede ser que la persona se puso la vacuna y antes de los 15 días se contagie de la gripe, puede pasar, o sea, antes de generar la inmunidad. Y también puede pasar que nos colocamos la vacuna, nos contagiamos de la gripe y después de los 15 días nos va a agarrar una gripe supuestamente más suave. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunos anticuerpos contra algunas cepas de la gripe, y dicen los epidemiólogos que cuando uno se vacuna contra la gripe, por más que nos contagiemos otra cepa, el sistema inmune está activo. Entonces lo que se asegura es que de unos síntomas más suaves, digamos, ¿sí? Pero eso no quita que uno no se contagie la enfermedad antes o durante, después de aplicada la vacuna antigripal, y tenemos 15 días antes que se generan los anticuerpos, ¿sí? Pero no es que la vacuna de la gripe nos va a dar una gripe fuerte ni nada por el estilo, porque estamos hablando de virus inactivos, muertos, entonces no pueden producir la enfermedad, ¿sí? Les digo porque muchas veces se escucha eso, no, no me pongo el antigripal porque me dio la gripe y me agarró re fuerte y qué sé yo, pero bueno, lo que hay que explicarle a esas personas es que por ahí uno se contagia antes de generar inmunidad contra la vacuna. Bueno, generalmente la varicela, cuando hay complicaciones, cuando hay inmunodeprimidos, se trata con antivirales como aciclovir, baciclovir y fanciclovir, está dentro de las terapias. Y se recomienda no utilizar corticoides porque los corticoides son inmunosupresores, y si la persona está inmunocomprometida o inmunodeprimida, lo que se quiere es que no se baje más la función del sistema inmune, ¿sí? Y en caso de que sea necesario, se va a administrar la inmunoglobulina antivaricela si la persona tiene riesgos y una sintomatología muy fuerte. Bueno, estas son estas gamaglobulinas antivaricela que tenemos en Argentina. Bueno, este es la varicela, dijimos, cuando queda atenta y se manifiesta por una inmunosupresión, ¿sí? Por ejemplo, produce esta afección y que yo les decía que desmilaniza las terminaciones nerviosas, es súper dolorosa, inclusive muchas veces puede agarrar la zona del ojo, que es súper dolorosa y súper complicada.
también se va a tratar con antivirales. Bueno, acá está la comparación de los distintos antivirales. Hay una vacuna en Argentina para el herpes zóster, que es una vacuna con virus vivos atenuados, que se la utiliza para evitar cuando la persona puede llegar a tener complicaciones o ha tenido ya previos manifestaciones de herpes zóster. Entonces, muchas veces el médico la indica por el tema de evitar estos dolores neurálgicos, ¿sí? Muy fuertes que produce, ¿sí? No es algo común, pero existe la vacuna y a ciertas personas por ahí el médico se la indica. Bueno, siempre que vamos a colocar una vacuna, entrevistar al paciente, ver la historia clínica, ver qué registros de vacuna, qué dosis faltas, cuáles no. Y bueno, y siempre lo que le hablábamos de las preguntas, en el caso de la gripe, si es alérgico al huevo, ¿sí? En el caso de la triple viral, si es alérgico a la neomicina por la vacuna del sarampión. Bueno, estas son las distintas vías de aplicación. La subdérmica, o sea, la intradérmica a 15 grados, que es la DCG, la de la tuberculosis, a 45 grados las subcutáneas y las intramusculares a 90 grados, ¿sí? Intramuscular, por ejemplo, la de la gripe, se aplica intramuscular. Y esta es la zona del deltoides que se aplica con estos ángulos. En el caso de la gente que toma anticoagulantes, ¿sí? O está con tratamiento, por ejemplo, de heparinas, se le coloca la vacunación normal, no hay problema. Por ahí puede haber un poco más de sangrado o hematoma, pero la aplicación de la vacuna se realiza igual. Bueno, acá está el tétano, que es una infección bacteriana producida por Clostridium tetani, que produce la toxina. El tiempo de incubación puede ser de 3 a 21 días. Puede ser por lastimaduras, quemaduras. No importa el tamaño de la herida, eso es importante en el tétano, ¿sí? O sea, por ejemplo, me pincho con una espina de rosa, el tamaño es chico de la herida, pero esta bacteria vive en la tierra, la rosa tiene tierra, entonces nos podemos contagiar de tétano. Como le decía, ante la duda siempre el médico va a indicar la antitetánica, ¿sí? Porque después no hay vuelta atrás. La antitetánica, el refuerzo de los adultos, la doble bacteriana, difteria, tétano, cada 10 años. Si no está en el plan de vacunación, no tiene registros, hay dudas, se coloca igual, porque una vez que se manifiesta el tétano, produce parálisis de todos los músculos, y al producirse la parálisis del músculo respiratorio, la persona se muere, porque no puede respirar, es una enfermedad que la persona está consciente. Entonces, ante la duda,
La antitetánica siempre la va a indicar el médico. Y la difteria también es una infección bacteriana que puede atacar a corazón, riñón, sistema nervioso. Es una enfermedad mortal especialmente en los niños, por eso está indicada. Y produce como una membrana que cubre la garganta y las amígdalas, una membrana color gris, es algo muy particular de esta enfermedad. Hay dificultades para respirar, hay segregación nasal, así que la difteria se protege y está en la triple bacteriana, ¿sí? Y después en la doble bacteriana de adultos, que es difteria tétano. Y como triple bacteriana está celular y acelular, que protege contra tres enfermedades bacterianas: difteria, tétano y pertussis, que es la tos convulso, la tosferina, como quieran decirlo, ¿sí? Después tenemos las vacunas de la hepatitis. La que tiene vacunas es la hepatitis A y B, ¿sí? Pero también hay hepatitis E y C. La que tenemos vacunas son la A y Profe, la B. hola, perdón, tengo una pregunta. Sí. Si es un caso hipotético, ¿no? Si un Mm, paciente se hace un tatuaje, sí. por decirle hace unos 2 días, se le puede hacer una vacuna intramuscular ahí? Sí, por poder se puede, lo que pasa que vos sí que tenga tatuados los dos brazos, Claro, es muy rebuscado el ejemplo, pero yo para pero, saberlo. y sí, si es una vacuna con riesgo, por ejemplo, antitetánica, sí se va a aplicar. Sí. Gracias. Sí, si tenés la opción de usar el brazo que no tiene tatuaje, bárbaro. Si tenés todo tatuado y tenés que poner tetánica. En el caso de la antitetánica sola, cuando es antitetánica sola, se puede colocar intramuscular en glúteos, ¿sí? Así que depende de lo que Gracias, tengas, pero profe. si tenés que aplicarla sí o sí en brazo, y sí, y hay riesgo, la vas a aplicar. No, de nada. Bueno, la hepatitis A la tenemos en el calendario de Argentina. Es una única dosis a los 12 meses, ¿sí? Y si no en la edad adulta, donde la persona tenga riesgo, se va a colocar. Y la hepatitis B también la tenemos en el calendario nuestro. La primera dosis se da en el recién nacido y en el adulto se inicia, se completa el esquema, ¿sí? Nosotros, los personal de la salud, la tenemos indicada a la hepatitis B por el riesgo del contacto con sangre, y entonces la tenemos dentro de las obligatorias por el trabajo, digamos, ¿sí? Em, bueno, en el caso del bebé se da hasta las 12 horas las primeras 12 horas de vida, o sea, ni bien nace el bebé, se da la hepatitis B, la vacuna, y en el caso del adulto que tenga que continuar o completar el esquema o iniciar, se hace primer dosis, la segunda dosis al mes y la tercera dosis a los 6 meses de la primera. Bueno, la vacuna triple viral ya estuvimos hablando, que nos protege de sarampión, rubiola y paperas, y esta, acuérdense que está formada por virus vivos, así que está contraindicada en embarazadas y en inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos pueden ser distintos pacientes, que ya hablamos cuáles son, puede estar inmunodeprimido. Y la triple viral tiene la primera dosis a los 12 meses y la segunda cuando el niño entra al primer grado, a la escuela, y a partir de los 15 años se puede iniciar o completar el esquema. Y dijimos que en la embarazada no se podía, pero sí se daba después que tuviera familia.
Y la antivaricela dijimos que era a los 15 meses del bebé o en la edad adulta, en el caso de personal de riesgo, o dijimos en la mujer que va a programar un embarazo también está indicada antes de quedar embarazada. Bueno, el antigripal estuvimos hablando. Y acá está lo del que les dije, lo del huevo. ¿Eh? Las contraindicaciones absolutas, o sea, no vacunar con la antigripal en el caso de personas con alergia al huevo o proteínas del pollo. ¿Sí? Y gente que haya tenido síndrome de Guillain-Barré también tiene contraindicada. Y una precaución, evaluar riesgo-beneficio el médico, en el caso que la persona esté con fiebre, ¿sí? Lo que se hace es esperar que pase por ese cuadro y después se vacuna, ¿sí? O sea, si la persona está con resfrío y fiebre, no se recomienda colocar la antigripal, cuando termina con ese cuadro sí colocarla. Bueno, la vacuna antipoliomielítica, que eran virus inactivos estos, que era la ventaja que tenía con la Sabin, ¿sí? Esta se coloca la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Y se da un refuerzo cuando el niño entra a primer grado a los 5 años. Bueno, después tenemos las vacunas del virus del papiloma humano, ¿sí? Que está indicada a los 11 años. La vacuna del virus del papiloma humano, de lo que previene es del cáncer, ¿sí? De útero y en el caso del hombre, de ano y de pene. El virus del papiloma humano hay más de 100 tipos. La mayoría son los responsables de producir verrugas genitales, ¿sí? Pero hay algunas cepas, ¿sí? Que producen cáncer, ¿sí? Que son las que se detectan en el caso de la mujer cuando se hace el Papa Nicolau, ¿sí? Ahí se ve la alteración de las células anormales, o sea, está la célula normal, y estas son las células anormales que están infectadas con el virus del papiloma humano, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede ser que esté la vacuna del papiloma humano para los adultos ahora? Que hay una opción para colocársela, no sé si es. Y Estaba leyendo el otro día de las dentro vacunas del y hay una calendario, opción. sí, dentro del calendario de No, vacunación no, argentina, no no. del calendario. No, no, sí. No, del calendario no, Por ahí pero se existe la indica, vacuna, ¿verdad? sí, existe la vacuna. O sea, dentro de lo que es Yo, profe, sabía que si no estabas vacunado, o sea, si no te había tocado los 11 y eso, de grande a la edad que te quieras vacunar, comprabas la vacuna y te vacunabas. Sí, o sea, en realidad lo ideal es que la mujer lo consulte con el ginecólogo, ¿sí? Pero lo que es calendario de vacunación, o sea, lo que nos cubre el Estado es a los 11 años, las mujeres y los varones Sí, de sí. 11 años se colocan 2 dosis, una a los 11 años y otra a los 6 meses. Eso es lo estándar recomendado por nación. Después estamos los adultos, que por ahí se recomienda en mayor o en menor porcentaje según las edades. Por poder ponérselo la mujer adulta, se lo puede poner inclusive también el hombre, porque el hombre también
corre riesgo de tener cáncer de pene o de ano. Así que también lo que pasa que no está indicado acá para el hombre adulto, pero en realidad también como se vacuna la mujer adulta, se puede vacunar el hombre. Acá en Argentina se comercializan 2 vacunas, la Gardasil, que es cuatrivalente, que cubre contra las cepas 6, 11, 16 y 18. En realidad, las cepas que en mayor porcentaje están relacionadas con cáncer de útero o de pene o de ano, son las cepas 16 y 18, ¿sí? Son las que tienen alto riesgo oncogénico. Las otras son las que producen las verrugas genitales o las verrugas de la piel, digamos, ¿sí? Y la Cervarix, que es bivalente, solamente tiene la cepa 16-18, que son las oncogénicas, ¿sí? Las 6 y las 11 son las que producen las verrugas, pero que no son oncogénicas, o sea, que no están relacionadas con el cáncer, ¿sí? Bueno, es una vacuna que ha tenido mucha controversia, muchas campañas antivacunas contra esta vacuna. Lo que es los estudios no han dado que tenga reacciones adversas como para que no se usen, ¿sí? Pero si ustedes se pueden navegar en internet, hay mucha campaña antivacuna con el tema del virus del papiloma humano, ¿sí? Hay mucha controversia, ¿sí? Siempre que ustedes vean un estudio que diga que no se use una vacuna, que no se use un medicamento en general, tienen que ver quién está haciendo ese estudio, qué ente es, qué tipo de estudio, qué evidencia científica hay, ¿no? El virus del papiloma humano se contagia a nivel contacto piel, no solamente vía sexual, ¿sí? Por eso no solamente se previene con el uso de preservativo. ¿Por qué? Porque el gran contacto de piel que se produce en las relaciones sexuales produce el contagio del virus del papiloma humano. No siempre significa que sean justo las cepas oncogénicas las que producen cáncer, ¿sí? Pero con respecto a que si la mujer adulta se puede vacunar, sí, se puede vacunar, ¿sí? Por ahí ya estuvo en contacto con el virus y por ahí la protección no es la misma, pero sí, hay médicos que lo recomiendan aunque sea la persona adulta, ¿sí? Lo que Gracias, profe. pasa, no, de nada, lo que pasa que las mujeres tenemos el control del Papa Nicolau una vez al año más o menos, o 2 años, depende, pero los hombres se tendrían que hacer un control a nivel de las células del ano que no se realiza como rutina, ¿sí? Entonces, como que la mujer, si se hace el Papa Nicolau, está en mayor control y precaución y prevención de este tipo de cáncer, en el caso que hubiera tenido contagio. Bueno, acá están las vacunas, pero en Argentina la Gardasil que se está comercializando es la que tiene estas 4 cepas, ¿sí? La que tiene las 9 cepas no se comercializa en Argentina. Bueno, y acá está el tema de la vacunación en hombres. En hombres en Estados Unidos se está usando, ¿sí? Pero bueno, siempre va a depender del médico que trate a esa persona. En general, las vacunas son un derecho, es una forma de cuidar nuestra salud y mantenernos sanos, protegernos y proteger a nuestro entorno, esto de que hablamos del efecto rebaño, ¿sí? De las recomendaciones para las personas de riesgo, los mayores de 65 años, las embarazadas, las después que tienen familia, todo lo que son enfermedades de riesgo, ¿sí? Para el tema de los viajes, qué vacunas, qué hay, o sea, en realidad uno cuando viaja tendría que comunicarse con el centro de vacunación y ver qué vacunas nos hacen falta para esa zona, porque hay lugares que te exigen vacunas y hay lugares que no, pero las tenemos en opción del calendario para usarlas, ¿sí? Y nosotros los profesionales de la salud tenemos la obligación de tener las vacunas al día y todas las necesarias.
Le subí un PowerPoint de Adela, sí, que Adela está en el final de farmacología. La invité a la clase, pero no podía porque estaba con otras ocupaciones, ¿sí? Y lo de Adela también es otro resumen como el PowerPoint que le estuvimos viendo recién. Lo que le quería aclarar, que no está en el PowerPoint que vimos recién, que las vacunas tienen adyuvantes. Estos adyuvantes son sustancias con aluminio, con calcio, con alumbre. Hay distintos coadyuvantes. ¿Qué función cumple el coadyuvante en una vacuna? Las vacunas que están formadas por microorganismos muertos, inactivos, que no es fácil que el sistema inmune las identifique, que produzca una buena reacción, se le pone estos adyuvantes que lo que hacen es activar el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, cuando una vacuna no tiene una buena respuesta inmunológica, se le pone adyuvantes que la función que tiene es asegurarnos que va a producir una buena respuesta inmune. ¿Sí? Y lo de Adela está buenísimo, también es otro repaso, otra aclaración y otra vez vuelve a dar los puntos de las vacunas, cuándo están contraindicadas y para quién, por qué están formadas, la vía de administración, ¿sí? Así que, Profe, disculpe, sí. ¿me podría repetir cuáles eran los coayudantes, aluminio y cuál Ah, más? sí, los coadyuvantes son aluminio, ¿sí? Y hay otros coadyuvantes patentados también, que lo que hacen estos, sea aluminio, sea calcio, u otros nombres que tienen patentes, así con letras y números, lo que hacen es activar al sistema inmune para que genere una buena respuesta para generar anticuerpos contra esa vacuna. Porque estas vacunas de virus muertos o de bacterias muertas, o sea, de microorganismos muertos inactivos, por ahí no producen una buena respuesta inmune. Entonces, la industria farmacéutica con estos ayudantes lo que hace es asegurarse esa respuesta inmune. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, acá está toda la parte de seguridad de las vacunas, ¿sí? Que siempre hay que evaluar los riesgos y beneficios, tener en cuenta las contraindicaciones que tiene cada vacuna, cuándo no aplicarla, cuándo sí. Hoy me preguntaban qué pasaba si uno colocaba una vacuna y no tendría que haberla colocado. Se llaman los efectos adversos atribuibles a inmunización y vacunación, ESAVI, ¿sí? Y en este caso, cuando uno coloca una vacuna que no debería vacunar, no es un problema de la vacuna en sí, sino de una administración incorrecta, ¿sí? ¿Qué va de, ¿de qué depende esto se sabe del tipo de vacuna, la vía de administración, sus componentes y el tipo de huésped, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿y qué sería un problema de la vacuna? Un problema de la vacuna puede ser todo lo que son las reacciones adversas, ¿sí? Y por ahí también en el caso de una alergia para una persona que nunca recibió esa vacuna o recibió otra dosis y en la primera dosis no hubo reacción de alergia, ¿sí? El famoso shock anafiláctico. Gracias. Y acá están clasificadas según el tipo de intensidad de las clasificaciones estas de las reacciones a las vacunas, ¿sí? Leve es cuando son síntomas de corta duración que no interfieren con la vida normal. Moderado ya cuando atacan la vida de la persona, interfiere con las actividades habituales. Grave cuando hay amenaza de la vida. Y letal
cuando directamente o indirectamente Profe, produce la perdón, muerte. pero usted está leyendo, o sea, porque en la pantalla aparece como la última filmina del otro Power, no sé si tenemos que ver algo o Ah, soy yo. sí, lo que pasa es que yo entré al Power, ay, perdón, yo entré al Power y no lo puse a compartir, perdón. Ay, perdón, ¿eh? No pasa nada, profe. Ya la última clase ya estoy perdida. Con razón yo Yo les le, hablaba yo le dije porque no llegaba a copiar tan rápido. No, 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 pero todo lo que yo estoy diciendo está todo subido. Yo pensé que estaba aportando algo, profe, por eso Yo también no. pensé que estaba solo haciendo un Sí, yo Un comentario. Sí, yo también pensé resumen. lo No, mismo. no, no, Pensé que se me no. había tildado a mí la imagen también de la computadora. No, no, yo me tildé que yo entré al Power de mi compu, pero no lo puse a compartir con ustedes. No, hay un PowerPoint que habla de todo lo que es la seguridad de las vacunas y la cadena de frío, que es re importante. Entonces, acá están las ESAVI, ¿sí? Que son los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación y a la inmunización. Entonces, lo que le estaba dando es los tipos de reacciones a las vacunas y a la inmunización, que leve es cuando no, o sea, hay una sintomatología de corta duración y que no interfiere con la vida del paciente, moderado ya cuando amenaza directamente y interfiere con las actividades habituales, grave cuando amenaza la vida y letal cuando produce la muerte. ¿Sí? Bueno, acá están los distintos de reacciones que puede producir cada vacuna, ¿sí? Y con los porcentajes. Vieron que en general las reacciones de las vacunas son fiebre, dolor en lugar de aplicación, ¿sí? Esas son generales, ¿sí? Algunas pueden producir dolor de cuerpo, en el caso de la gripe puede producir como una gripe suave, como un resfrío, ¿sí? Bueno, acá están los distintos porcentajes de las ESAVI. Los que les quería, bueno, el mayor problema de las reacciones adversas de las vacunas es el tema de la anafilaxia, el tema de las alergias, ¿sí? Que puede ir desde un simple rash cutáneo hasta la asfixia, ¿sí? Puede haber distintas alteraciones. Dentro de los grados de alergia puede ser un grado 1, que es una eritema, una urticaria, grado 2 cuando ya hay alteraciones gastrointestinales y respiratorias, hipotensión leve, grado 3 es hipotensión, un grado 4 es paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio, y la 5 es la reacción fatal, que es la muerte, ¿sí? ¿Cómo prevenimos estas reacciones de anafilaxia al colocar una vacuna? Bueno, preguntándole a la persona si es alérgica, lo que hablábamos recién. Si es alérgica, no volver a colocar la vacuna, hablar con el médico. Y ustedes que son los que van a aplicar la vacuna, siempre cuando ustedes pregunten si es alérgico, si está embarazada y hay dudas, no coloquen la vacuna, no la coloquen, y hablan con el médico, lo derivan a la persona al médico, sí, pero no apliquen una vacuna con dudas porque después no tenemos vuelta atrás, ¿sí? El tema de la conservación de las vacunas es importantísimo. ¿Por qué? Para que esa vacuna es un medicamento, entonces tiene una temperatura de conservación a la cual hay que mantenerla y hay que respetarla. Generalmente las vacunas se mantienen entre 2 y 8 grados en la heladera, obviamente, con control de temperatura. Si se pasa por debajo de 0, también se produce la alteración del medicamento y son irreversibles, o sea, no se puede utilizar. En el caso de una vacuna que no se puede congelar, que se congele.
¿sí? O también, si pasa de los 8 grados, también va a tener alteraciones, y si las drogas son sustancias químicas, o en el caso de microorganismos, como son muchas vacunas, va a estar alterada esa composición, no sabemos qué daño tuvo, entonces no sabemos qué efecto va a hacer esa vacuna. Entonces, la vacuna para administrarse hay que mantenerla a la temperatura adecuada, y hay que estar controlando las heladeras con los termómetros si están a la temperatura adecuada, ¿sí? Bueno, les hice un PowerPoint también con las vacunas del COVID, ¿sí? Bueno, este es el genoma que se supo enseguida, gracias a Dios, dijo. En la generación de las vacunas están las distintas fases clínicas, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Que fue tan nombrado el tema de las etapas. Con el tema de las vacunas del COVID, vacunas que llevan 10 años y 5 años de investigación salieron enseguida, por evidencia científica, por el tema de la pandemia. La importancia de las vacunas en las embarazadas se está indicando por la mejor protección, porque puede ser muy grave en el caso del embarazo, previene la enfermedad severa y transfiere anticuerpos al recién nacido a través de la placenta. Profe, tengo una pregunta con Sí. respecto a las vacunas del COVID. Mm. Se estaba hablando de que como si tenés la primera dosis de la Sputnik Eh. y no se puede conseguir la segunda dosis del Sputnik, te ponen una, ¿cómo se llama esta? La ¿AstraZeneca? Sinopharm. ¿Mm? No, Sinopharm. Sinopharm había escuchado, bueno, AstraZeneca también. Sí. ¿Hay algún riesgo, algún problema? ¿Cambia en algo? Porque son dos vacunas diferentes, por eso pregunto. Sí, y lo que yo estuve investigando, porque esto vieron que es todo nuevo y el camino se hace al andar, como se dice, supuestamente hay que mantener la que se está usando. No son intercambiables supuestamente, ¿sí? Calculo que si la empiezan a usar es porque hay aval científico, digamos, para usarla, ¿sí? Pero bueno, en realidad lo que se recomienda es mantener el tipo de vacuna que se está usando, ¿sí? La misma composición. Claro, porque también me ha tocado atender pacientes que tienen puesta la primera de Sinopharm y cuando le correspondería la segunda dosis de Sinopharm tiene una AstraZeneca y le dicen que no hay problema porque está hecho en la misma fábrica. Por eso me pareció medio raro también. Quería preguntar. Sí, depende de las composiciones. Por ahí pasa que, por ejemplo, la de AstraZeneca, hay unas que se hicieron en México, otras que se hicieron en Inglaterra, pero el tema es que si tienen la misma composición, no importa si varía por ahí el nombre. Por ejemplo, la de AstraZeneca, ¿estoy compartiendo la pantalla o no? Sí, profe, se ve. Por ejemplo, la AstraZeneca también es la Covishield, son la misma. Entonces, si por más que cambie la marca, si pertenece a la misma composición, a la misma fabricante, por más que sea de otro país, no importa porque tiene la misma composición, digamos. Eso es lo que se recomienda. Todo lo que es COVID es como que se está haciendo el camino al andar y se va viendo lo que se puede hacer sobre la marcha, ¿sí? También con el tiempo de Sí, espacio profe. entre una vacuna y la otra. Por ahí hay vacunas que se recomiendan la segunda dosis al mes y se está aplicando a los 2 o 3 meses porque no llega al país. Bueno, el último recreo y en 10 minutos lo llamo. Y seguimos con las vacunas del COVID. Bueno, profe. Bueno, profe.